¿Y si lo que parece ser tu mayor decepción fuera, en realidad, el camino hacia tu mayor bendición? ¿Cuántas veces te has sentido olvidado, agraviado o perdido? Hoy conoceremos la historia de Mateo, un joven que creía que lo había perdido todo, pero que descubrió que Dios tenía un plan mucho más grande para él. Quédate hasta el final de este video, porque esta reflexión podría cambiar tu vida. Fazenda Esperança siempre ha sido más que un simple terreno. Fue un legado. Fundada por Sebastião hace más de 40 años, esa propiedad nació de su sudor y determinación. La tierra fértil, los campos dorados por el sol y los animales sanos fueron testigos silenciosos de una vida de arduo trabajo y dedicación. Para Sebastião, cada rincón de aquella finca tenía una historia, cada árbol llevaba una enseñanza y cada amanecer simbolizaba la continuidad de un propósito. Pero el tiempo no perdona a nadie. Pasaron los años y, aunque la finca seguía prosperando, Sebastião ya no tenía la misma vitalidad de antes. Los signos de la edad pesaban sobre él, y la certeza de que se le acababa el tiempo le llevó a reflexionar sobre el futuro de su herencia. Sebastião tuvo 3 hijos, Saulo, Elías y Mateus. Cada uno de ellos llevaba un pedazo de su esencia, pero estaba claro que solo uno entendía verdaderamente el valor de lo que había construido. Saúl, el primogénito, siempre había sido ambicioso. Desde muy joven mostró más interés por los beneficios de la finca que por el trabajo necesario para mantenerla. Para él, el dinero era la única medida del éxito. No le importaban la tierra, los animales ni las tradiciones. Lo que le interesaba era el poder que podía proporcionarle la fortuna. Y Laiche, el hijo mediano, era un hombre complaciente. A diferencia de Saulo, no tenía grandes ambiciones, pero tampoco tenía ningún deseo de contribuir al crecimiento de la finca. Le gustaba la comodidad, el apellido y la seguridad financiera que le ofrecía. Sin embargo, nunca se preocupó por construir algo por sí mismo. Vivía a la sombra de su hermano mayor y seguía sus pasos sin lugar a dudas. Mateus, el más joven, era diferente. Desde pequeño demostró un genuino amor por el trabajo del campo. Aprendió cada detalle de la finca de su padre, desde la siembra hasta el cuidado del ganado. Para él, la finca no era solo un negocio, sino un hogar. Sebastião vio en su hijo menor un reflejo de sí mismo, un joven de corazón puro, impulsado por la dedicación y el deseo de preservar el legado familiar. Sin embargo, la vida no siempre es justa para quien se esfuerza de verdad. Cuando Sebastião enfermó, la preocupación se apoderó de la casa. Llamaron a los médicos, pero no se podía hacer mucho. La edad y los años de arduo trabajo pasaron factura. El anciano patriarca sabía que se le acababa el tiempo y, por ello, tomó una decisión que cambiaría para siempre la vida de sus hijos: prepararía su testamento. Sebastião pasó largas noches reflexionando. Sabía que dividir su herencia entre sus hijos podía ser una tarea delicada. Podría simplemente darle la granja a Mateus, ya que él era el único al que realmente le importaba. Pero eso provocaría revueltas entre los hermanos mayores. Nunca aceptarían esta decisión pacíficamente. Necesitaba pensar en algo diferente. Algo que puso a prueba el carácter de cada uno de ellos. Una noche, mientras miraba las estrellas desde el porche de su casa, Sebastião finalmente encontró la respuesta. Sonrió, como si acabara de descifrar un enigma divino.
Al día siguiente llamó al doctor Raúl, abogado de la familia, y le pidió que redactara el testamento según sus instrucciones. Su plan fue elaborado. Y nada podría cambiar lo que estaba por venir. La mañana era bochornosa cuando los tres hermanos se reunieron en la casa principal de la granja. El silencio era tenso, lleno de expectativas e incertidumbre. El velorio de Sebastião había tenido lugar 2 días antes y ahora había llegado la hora de la verdad. El abogado de la familia, el doctor Raúl, estaba sentado a la mesa de madera maciza, con una carpeta de cuero frente a él. Sus ojos mostraban serenidad, pero también cierto malestar. Conocía en profundidad los deseos de Sebastião y sabía que ese testamento no sería bien recibido por todos. Mateo estaba aprensivo, pero su corazón se aferraba a la esperanza de que su padre, quien siempre le había enseñado sobre la justicia y el trabajo duro, reconociera sus esfuerzos. Saulo, en cambio, estaba impaciente y tamborileaba con los dedos sobre la mesa. Para él, esa lectura fue solo un trámite antes de tomar finalmente el control de la finca. Elías, como siempre, mantuvo una expresión neutral, evitando cualquier implicación emocional en la situación. El doctor Raúl se aclaró la garganta y empezó a leer. Yo, Sebastião Oliveira, con plena conciencia y lucidez, deseo que mis bienes se distribuyan de la siguiente manera. Los hermanos contuvieron la respiración. A mi hijo mayor, Saulo, le dejo la fazenda Esperança, junto con todo el ganado y las instalaciones de producción. Una sonrisa de satisfacción apareció en el rostro de Saulo. Miró a Elías con superioridad y luego a Mateo con desdén. A mi hijo mediano, Elías, le dejo la casa principal de la finca y toda la tierra cultivable que la rodea. Elías arqueó las cejas, sorprendido. Nunca esperó recibir algo tan valioso. A Saulo, sin embargo, no pareció importarle. Sabía que el verdadero poder residía en ser dueño de la propia granja. Entonces todos volvieron sus ojos hacia Mateo. El doctor Raúl hizo una pausa antes de continuar. A mi hijo menor, Mateus, le dejo el auto viejo que está en el granero. El silencio fue absoluto. El sonido lejano de los vientos sacudiendo los árboles parecía ser lo único vivo en ese momento. Matthew sintió que se le formaba un nudo en la garganta. ¿Un coche viejo? Después de todo. El impacto de esas palabras fue como un fuerte golpe en su pecho. Miró al abogado, esperando alguna explicación, pero solo lo recibió una mirada tranquila y profesional. El testamento fue escrito de forma clara y definitiva. Saulo fue el primero en romper el silencio. Dejó escapar una risa burlona y golpeó la mesa con la mano. ¿Un coche viejo? ¿Es así? Ah, hermanito, parece que nuestro padre no pensaba que fueras tan especial. Elías sonrió, sin hacer ningún esfuerzo por ocultar su satisfacción. Matthew sintió que su corazón se aceleraba. La finca, la tierra que tanto amaba, ahora pertenecía a Saulo. La casa familiar, donde había crecido, ahora pertenecía a Elías. Y él había sido dejado de lado. Tragándose el dolor, Mateus intentó mantener la compostura. Esto debe ser algún error, murmuró, mirando al abogado. El doctor Raúl cerró la carpeta con calma. No hay ningún error, Mateo. Tu padre dejó instrucciones muy claras respecto a su decisión. Saulo se levantó y se cruzó de brazos,
mirando a su hermano menor con superioridad. Bueno, yo en tu lugar cogería este coche y me iría muy lejos. La granja es nuestra ahora y no necesitamos un intruso aquí. Elías soltó una carcajada y asintió con la cabeza. Mateo sintió que le ardían los ojos, pero no les permitía ver su debilidad. Su padre siempre le había enseñado a mantener la dignidad, incluso en los momentos más difíciles. Sin decir nada más, se levantó, dio una última mirada a la casa donde creció y salió al granero. Afuera, el cielo estaba pesado, nublado, como si reflejara la tormenta que se avecinaba en el interior. Cuando abrí las puertas del granero, allí estaba el coche. Cubierto de polvo y telarañas, con pintura descolorida y neumáticos pinchados. ¿Eso fue todo? Después de años de dedicación, de amor incondicional por su trabajo y el legado de su padre, ¿lo único que había recibido era un auto abandonado? La injusticia ardía en su interior, pero Mateus aún no sabía que el destino guardaba un secreto. Lo que parecía su mayor derrota pronto se convertiría en su mayor bendición. Mateus permaneció de pie frente al coche, observando cada detalle de la envejecida carrocería. El olor a óxido y polvo invadió sus fosas nasales, y el silencio del granero solo era roto por el viento que silbaba entre las grietas de la madera. Sintió una opresión en el pecho, una mezcla de indignación y tristeza. ¿Qué quiso decir tu padre con eso? ¿Por qué a él solo le habían dejado un coche viejo mientras sus hermanos heredaban todo? Pasó la mano por la áspera capucha, como si esperara que de alguna manera el objeto sin valor le diera respuestas. Pero no pasó nada. Ninguna señal, ninguna explicación. Solo vacío. Fue entonces cuando escuchó pasos detrás de él. Se giró y vio que se acercaba el doctor Raúl con un sobre marrón en las manos. Matthew, dijo el abogado, entregándole la carta. Tu padre me pidió que te diera esto tan pronto como viste el auto. Mateus frunció el ceño y tomó el sobre con manos temblorosas. Con cuidado, arrancó el borde y sacó la sábana amarillenta del interior. La letra firme y bien dibujada de su padre llenó sus ojos de emoción. Hijo mío. Sé que en este momento debes estar confundido y tal vez incluso sintiendo que he sido injusto contigo. Pero te pido, confía en mí. No todo es lo que parece. Este coche no es solo un objeto viejo y sin valor. Lleva algo mucho más grande de lo que imaginas. Debajo del asiento del conductor hay algo que podría cambiar tu vida. El tiempo siempre ha revelado la verdad a quienes tienen la paciencia de esperar. Y sé que tú, Mateus, siempre supiste esperar. Con amor. Tu padre. Mateo releyó esas palabras varias veces, tratando de comprender su significado. Con el corazón acelerado, abrió la puerta oxidada del auto y se inclinó para mirar debajo del asiento del conductor. Sus dedos tocaron una pequeña caja de madera, bien escondida en el reducido espacio. Lo sacó y abrió la tapa con entusiasmo. Dentro había un pequeño sobrecerrado y un juego de llaves. Sus ojos se abrieron como platos. ¿Qué significa eso? Abrió el sobre y encontró un documento cuidadosamente doblado. Tan pronto como lo desdobló, sintió un escalofrío recorrer su espalda. Era un certificado de autenticidad. Mateus parpadeó un par de veces, tratando de asimilar lo que tenía ante sus ojos. El periódico indicó que este automóvil no era un vehículo cualquiera. Era un modelo muy raro,
uno de los pocos fabricados en el mundo, con un valor de mercado altísimo. Sintió que le temblaban las manos. Tu padre sabía lo que estaba haciendo. Desde fuera, aquel coche parecía una carga, un regalo insignificante. Pero en realidad era una fortuna disfrazada. Mateus se levantó rápidamente y miró al doctor Raúl, quien lo observaba con una pequeña sonrisa. ¿Sabías eso?, preguntó, aún jadeando. El abogado asintió. Tu padre me dijo que este coche era una auténtica reliquia. Pero él quería que lo resolvieras por tu cuenta. Mateus se pasó las manos por el cabello, sintiendo el peso de esa revelación. A lo largo de su vida, había creído que el trabajo duro y la paciencia eran esenciales para obtener resultados duraderos. Ahora su padre había puesto en práctica esa lección de la manera más inesperada posible. Respiró hondo y volvió a mirar el coche. Lo que alguna vez pareció un símbolo de desprecio ahora se convirtió en un tesoro escondido. Y sabía exactamente lo que tenía que hacer a continuación. El destino todavía tenía mucho que revelar. Mateus sintió una mezcla de adrenalina y ansiedad recorrer su cuerpo. Sostuvo con fuerza los documentos del auto, tratando de asimilar lo que significaban. El vehículo que había heredado, que parecía un insulto comparado con las grandes propiedades entregadas a sus hermanos, era en realidad un verdadero tesoro. Sabía que necesitaba actuar rápidamente. Un coche tan raro como ese no podía pasarse por alto. Con la ayuda de un mecánico local, Mateus consiguió que el vehículo fuera transportado a un taller especializado en la ciudad vecina. Los trabajos de restauración duraron algunas semanas, pero las expectativas no hicieron más que crecer. Cada pieza revisada, cada detalle restaurado revelaba el valor inconmensurable de aquel coche. Los expertos que trabajaban en la renovación pronto se... Este modelo es uno de los más raros del mundo, Mateus, dijo uno de los restauradores, examinando el interior. Si se coloca en la subasta adecuada, se pueden esperar ofertas de millones de dólares. Esa declaración hizo que el corazón de Matthew se acelerara. Nunca había pensado en tener tanto dinero en su vida. Mientras sus hermanos desperdiciaban su riqueza heredada sin preocupación, él ahora estaba a punto de lograr algo que iba mucho más allá de lo que cualquiera de ellos podía imaginar. Finalmente, después de semanas de arduo trabajo, el coche estuvo listo. Brillante, impecable, como recién salido de fábrica. Mateus se puso en contacto con una casa de subastas especializada en objetos de colección de lujo. Tras un análisis detallado, los evaluadores confirmaron que el vehículo podría alcanzar cifras impresionantes. La subasta estaba prevista para una noche especial en una ciudad importante, donde estarían presentes compradores de todo el mundo. El día del evento, Mateus se vistió con su mejor traje y se dirigió al recinto. La sala de subastas era lujosa y estaba llena de personas influyentes apasionadas por las rarezas del automóvil. Observó a los participantes charlar animadamente y su ansiedad aumentó minuto a minuto. Finalmente, comenzó la subasta. El presentador anunció el auto de Mateus, destacando su rareza y excelente estado. Una gran pantalla al fondo mostraba imágenes detalladas de la restauración. Y ahora, señoras y señores, comenzamos la oferta inicial en $500,000. Los primeros disparos no tardaron en llegar. $500,000. $700,000. $1,000,000.
Mateo apenas podía seguir el ritmo, su mente daba vueltas con la velocidad de los números que se multiplicaban. Un coleccionista levantó la placa. $2 millones. Las conversaciones en el público se hicieron más intensas. El presentador sonrió y animó a realizar más ofertas. $3 millones. Exclamó otro comprador. Mateo sintió que su pecho subía y bajaba con una respiración rápida. $4 millones. Hubo un momento de silencio, tensión en el aire. Todos estaban esperando el siguiente movimiento. Entonces, un hombre sentado en la primera fila, vestido con un traje impecable, levantó tranquilamente el cartel. $5 millones. Un zumbido llenó la habitación. El presentador miró a los demás concursantes, pero ninguno superó la oferta. 5 millones por primera vez, por segunda, vendidos. El martillo golpeó la mesa y selló el destino de Mateus. $5 millones. Cerró los ojos por un momento, sintiendo la ola de emoción apoderarse de su cuerpo. En un solo instante, su vida había cambiado por completo. El coche que le había dejado su padre no era un castigo. Fue un regalo más allá de cualquier imaginación. Y eso fue solo el comienzo. Mateus salió del remate sintiendo el peso de esa transformación en su vida. $5 millones. Lo suficiente para cambiar no solo tu destino, sino también para rescatar algo que siempre fue tuyo por derecho. Sin embargo, más que riqueza, sintió que había recibido un regalo mucho mayor, la confirmación de que su padre nunca lo había abandonado. Sebastião sabía exactamente lo que hacía cuando te dejó ese coche. Fue una lección de paciencia, fe y perseverancia. Con el dinero disponible, Mateus decidió que era hora de regresar a Fazenda Esperança. Pero, antes que nada, necesitaba saber cómo estaban las cosas allí. La noticia no tardó en llegar. La administración de Saúl y Elías fue un completo desastre. La codicia y la falta de compromiso con la tierra llevaron a la finca a decaer. Se administró mal el ganado, se perdieron las cosechas y se acumularon las deudas. El imperio que Sebastián construyó con tanto esfuerzo estaba ahora al borde de la quiebra. Los hermanos, alguna vez llenos de arrogancia y confianza, estaban desesperados. Sin salida, tomaron la decisión que Mateus ya esperaba, pusieron la finca en venta. Fue la oportunidad perfecta. Mateus viajó de regreso a la ciudad y, sin anunciarse, se dirigió directamente al banco donde se realizaba el proceso de venta. Hizo una oferta en efectivo. Una cantidad generosa, que cerraría todas las deudas pendientes y garantizaría que recuperara el control de la propiedad. El día que se firmó el contrato estaban presentes Saulo y Elías. No sabían quién era el comprador. Solo recibieron noticias de que un misterioso inversor había hecho la mejor propuesta. Cuando Mateus entró a la sala de reuniones, ambos quedaron atónitos. «¿Tú?», exclamó Saulo levantándose de repente. «¿Cómo es eso posible?». Elías se limitó a mirar a su hermano menor, sin poder creer lo que veía. Mateo mantuvo la calma. Se sentó a la mesa, cogió el bolígrafo y firmó los documentos sin decir palabra. La granja volvió a ser suya. Los hermanos quedaron paralizados, sin reaccionar. Nunca imaginaron que ese viejo auto, del que tanto se burlaban, sería la clave del mayor cambio de sus vidas. Saulo intentó argumentar.
Matthew, podemos resolver esto. Podemos trabajar juntos. Pero Matthew se limitó a mirarlo serenamente. La granja nunca fue solo una cuestión de dinero. Siempre fue cuestión de esfuerzo y respeto por lo que nuestro padre construyó. Tuviste la oportunidad de honrar eso y la desperdiciaste. Sin decir una palabra más, se levantó y salió. Ese momento no fue sobre venganza. Se trataba de justicia. Cuando regresó a la tierra de Facenda Esperanca, sintió que todo estaba exactamente donde debía estar. Tu padre tuvo razón todo el tiempo. La verdadera riqueza no está en lo que recibes, sino en lo que construyes con esfuerzo y fe. Y Matthew, más que nadie, comprendió ahora esta lección. Mateus caminó lentamente por los campos de la finca, sintiendo la ligera brisa tocar su rostro. Ahora que todo estaba en su lugar, reflexionó sobre los últimos acontecimientos. Lo que alguna vez pareció una injusticia irreparable se había convertido en la mayor bendición de su vida. Recordó el día que escuchó el testamento. El sentimiento de traición lo consumió y, por un momento, creyó que su padre no lo valoraba. Se sentía impotente, como si años de dedicación no hubieran servido de nada. Pero ahora, mirando hacia atrás, lo vi todo claramente. ¿Cuántas veces en la vida las personas enfrentan situaciones que parecen pérdidas irreversibles? Una puerta que se cierra, una oportunidad que desaparece, un sueño que parece destruido. Pero, en el momento justo, resulta que todo era parte de un plan mayor. Mateo entendió que Dios actúa de esta manera. A menudo, lo que pensamos que es una carga es en realidad un regalo disfrazado. Si hubiera recibido la finca en su testamento, podría haber caído en la misma trampa que sus hermanos. Quizás el peso de la riqueza fácil le había hecho perder la verdadera esencia de lo que su padre le había enseñado. El dolor de la aparente injusticia fue lo que le llevó a descubrir el valor real del regalo que había recibido. Ahora Matthew lo sabía, lo que parecía una pérdida era, de hecho, una preparación para algo mucho mayor. Miró al cielo, respiró hondo y sonrió. Dios nunca lo abandonó. Simplemente lo sorprendió cuando menos lo esperaba. Mateo se sentó en el porche de la casa principal de la finca, observando cómo el atardecer teñía el cielo de tonos dorados y anaranjados. La tranquilidad de ese momento contrastaba con los días turbulentos que había enfrentado. Ahora todo tenía sentido. Si hubiera reaccionado impulsivamente y vendido el coche nada más recibirlo, quizás por unos cientos de reales, nunca habría descubierto el verdadero tesoro que le dejó su padre. El tiempo de Dios es perfecto. Recordó cómo, al principio, se sintió agraviado. La desesperación de no tener a dónde ir, el sentimiento de fracaso, el dolor de ver a sus hermanos burlándose de él. Pero Dios no comete errores. Cada paso que daba, incluso sin entenderlo, era parte de un plan mucho mayor. Muchas personas se dan por vencidas antes de ver cumplido su propósito. Venden sus sueños demasiado pronto, abandonan el viaje porque creen que nada bueno puede salir de una situación difícil. Pero Mateo aprendió que, cuando se espera en el momento adecuado, las bendiciones llegan mucho mayores de las imaginadas. También se dio cuenta de que su padre confiaba en él. Sebastião sabía que Mateus tendría paciencia, que no tomaría decisiones apresuradas, que tendría la humildad de buscar respuestas antes de actuar. Y esa fue la gran diferencia. Sus hermanos recibieron bienes preparados, pero los desperdiciaron por no estar preparados.
Mateo, en cambio, fue moldeado por la espera, por la resiliencia, por la necesidad de creer incluso cuando todo parecía perdido. Ahora, al mirar la tierra que nuevamente era suya, comprendió plenamente, Dios no da bendiciones antes de tiempo. Él prepara a quienes están listos para recibirlos. Y Matthew ya estaba listo. Mateus caminó por los campos de la finca, observando el suelo fértil que volvería a producir como antes. Sabía que esta tierra aún llevaba el legado de su padre, pero también las marcas de los errores de sus hermanos. Saúl y Elías recibieron sus herencias con las manos abiertas, confiados en que tenían el control de su destino. Para ellos, gestionar la finca parecía sencillo: gastar dinero, tomar decisiones apresuradas y disfrutar de la riqueza sin pensar en el mañana. Pero la caída llegó rápidamente. La arrogancia de Saulo le impidió escuchar los consejos de empleados experimentados. Creía que lo sabía todo, que no necesitaba aprender de nadie. Hizo inversiones arriesgadas, vendió parte de su ganado sin planificación y no cuidó sus plantaciones. Elías, a su vez, simplemente siguió a su hermano, sin cuestionar sus decisiones equivocadas. Poco a poco la finca empezó a deteriorarse. Las deudas se acumularon, los empleados empezaron a abandonar el trabajo y, sin recursos, todo se vino abajo. El orgullo los llevó a la ruina. Matthew notó cómo esta historia se repetía en todo el mundo. ¿Cuántas personas reciben bendiciones, pero, por falta de humildad, lo pierden todo? ¿Cuántas empresas fracasan por culpa de la arrogancia de sus dueños? ¿Cuántas relaciones se destruyen porque alguien se niega a admitir un error? Su padre lo sabía. Por eso no le dejó la granja inmediatamente. Quería enseñarle que la verdadera riqueza hay que ganarla, no heredarla sin esfuerzo. Ahora, al retomar la granja, Mateo se prometió a sí mismo que no cometería el mismo error. Gestionaría todo con sabiduría, escuchando a quienes realmente entendían la tierra y cuidando el legado que Sebastião tanto conservó. El orgullo conduce a la caída. Pero la humildad abre las puertas a un futuro próspero. Dios siempre tiene un plan más grande. Lo que parece un fracaso puede ser la preparación para una gran victoria. Confía, trabaja y ten fe, porque Él te sorprenderá en el momento adecuado. Si esta historia te tocó el corazón, dale me gusta a este video, compártelo y suscríbete al canal para más reflexiones como esta. Y recuerda, Dios tiene algo grande reservado para ti.